Hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo que duele más que cualquier golpe físico. Te das cuenta de que estás solo, no solo físicamente. Estás solo en tus luchas, en tus miedos, en tus noches de insomnio donde miras el techo y te preguntas si alguien realmente entiende lo que estás pasando. Y la respuesta es no. Nadie lo entiende, porque nadie vive dentro de tu cabeza. Nadie siente el peso exacto de tus preocupaciones. Nadie lleva tu carga de la manera en que tú la llevas. Durante mucho tiempo yo esperé. Esperé a que alguien llegara y me dijera las palabras correctas. Esperé a que alguien me viera realmente, no solo con los ojos, sino con el corazón. Quería que alguien entendiera mi dolor sin tener que explicarlo. Quería que alguien me rescatara de mí mismo. Porque eso es lo que nadie te dice cuando estás cayendo. Que a veces tu peor enemigo no está afuera, está adentro. Y ese enemigo habla con tu voz. Te dice que no eres suficiente. Te dice que todos los demás lo tienen más fácil. Te dice que merecías más apoyo, más amor, más comprensión. Y yo le creí. Le creí durante años. Me senté en mi dolor como si fuera un trono. Me volví experto en contar mi historia de víctima. Sabía exactamente qué palabras usar para que la gente sintiera lástima por mí. Y cuando lo hacían, cuando me miraban con esos ojos de compasión, yo sentía algo parecido al alivio. Pero era temporal, porque la lástima no sana, la lástima no transforma. La lástima solo te mantiene exactamente donde estás. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la oscuridad de mi habitación con el teléfono en la mano, pasando los contactos una y otra vez. Buscaba a alguien a quien llamar, alguien que me escuchara, alguien que me dijera que todo iba a estar bien. Pasé todos los nombres, todos, y me di cuenta de algo aterrador. No había nadie, no porque no tuviera gente en mi vida, sino porque ninguna de esas personas podía darme lo que yo necesitaba. Porque lo que yo necesitaba no venía de afuera, venía de adentro. Y yo no lo sabía. Esa noche lloré. Lloré de rabia, lloré de miedo, lloré de frustración. Pero sobre todo, lloré porque en el fondo sabía la verdad. Sabía que nadie iba a venir. Nadie iba a tocar mi puerta con las respuestas. Nadie iba a arreglar mi vida mientras yo me quedaba sentado esperando. Y esa verdad dolía más que todo lo demás junto, porque significaba que la responsabilidad era mía, completamente mía. Pasé semanas en ese estado, culpando al mundo, culpando a mi familia por no entender, culpando a mis amigos por estar ocupados con sus propias vidas, culpando a Dios por no darme las herramientas que otros parecían tener. Me volví amargo, me volví duro, no con los demás, sino conmigo mismo. Me castigaba mentalmente cada día. Me decía que era débil, que era un fracaso, que nunca iba a salir de donde estaba. Y en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa negatividad autoimpuesta, algo pequeño comenzó a cambiar. No fue dramático, no fue una explosión de claridad, fue algo silencioso. Fue una pregunta que apareció una mañana mientras me miraba al espejo. Una pregunta simple pero poderosa. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Esa pregunta no vino con música inspiradora de fondo, no vino con una revelación divina. Vino en el silencio más absoluto y se quedó ahí, colgando en el aire, esperando una respuesta que yo no tenía. Porque la verdad es que no sabía hasta cuándo iba a esperar. No sabía cuánto más iba a permitir que mi vida pasara mientras yo me quedaba atrapado en mi propia narrativa de sufrimiento. Empecé a observar a la gente, no con envidia, sino con curiosidad. Observé a personas que también habían pasado por cosas difíciles, personas que habían perdido más que yo, personas que habían caído más bajo que yo, y vi algo que me sorprendió. Vi que algunos de ellos habían salido adelante, no porque tuvieran más recursos, no porque tuvieran más ayuda, sino porque en algún momento habían tomado una decisión. La decisión de no esperar más, la decisión de convertirse en su propio salvavidas. Y yo no quería admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que todo este tiempo, todo este sufrimiento prolongado había sido en parte mi elección. No elegí lo que me pasó, pero sí elegí cuánto tiempo iba a quedarme ahí. Y eso era difícil de tragar, porque es más fácil culpar al mundo que mirarte al espejo y decirte la verdad de que tienes más poder del que crees, la verdad de que tu vida no va a cambiar hasta que tú cambies, la verdad de que nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Hubo un día específico. No puedo decir exactamente qué fue diferente en ese día. El sol salió igual que siempre, la gente siguió con sus vidas igual que siempre, pero algo dentro de mí se rompió.
Y cuando digo que se rompió, no hablo de una ruptura destructiva. Hablo de una ruptura necesaria, como cuando un hueso mal sanado tiene que romperse de nuevo para poder sanar correctamente. Estaba en mi rutina habitual de autocompasión, pensando en todo lo que no tenía, en todo lo que me faltaba, en todo lo que otros tenían y yo no. Y de repente, en medio de ese pensamiento, escuché algo. No fue una voz externa, fue mi propia voz, pero diferente, más firme, más clara, y me dijo, basta. Y me dijo, basta de mendigar comprensión. Basta de buscar validación en personas que nunca van a entender porque no tienen que entender. Su vida no es la tuya. Sus batallas no son las tuyas. Y tú no necesitas que ellos entiendan para poder avanzar. Solo necesitas entender tú. Solo necesitas decidir tú. Y en ese momento algo cambió. No fue que de repente me sentí feliz. No fue que de repente todo tuvo sentido. Fue que dejé de esperar. Dejé de esperar que alguien más escribiera mi historia. Dejé de esperar que alguien más me diera permiso para ser fuerte. Dejé de esperar que las circunstancias fueran perfectas para empezar a moverme. Me senté en el borde de mi cama y me hice una pregunta diferente. No porque a mí, sino qué voy a hacer al respecto. Y esa pregunta cambió todo, porque la primera pregunta te mantiene en el pasado, te mantiene en el dolor, te mantiene en la víctima. Pero la segunda pregunta te lanza hacia el futuro, te pone en acción, te convierte en protagonista. Tomé un papel y escribí algo que nunca había escrito antes. Escribí, nadie va a venir, y está bien, porque yo soy suficiente. Lo escribí con la mano temblando, porque no lo creía completamente. Todavía había dudas, todavía había miedo, pero lo escribí de todos modos, porque a veces tienes que declarar algo antes de creerlo. A veces tienes que caminar en la dirección correcta incluso cuando todavía estás en la oscuridad. Los primeros días fueron los más difíciles, porque cuando dejas de buscar afuera, te quedas solo contigo mismo. Y si no te gustas a ti mismo, eso es aterrador. Tuve que enfrentar cosas que había estado evitando durante años. Tuve que mirar mis debilidades sin esconderlas detrás de excusas. Tuve que aceptar que había perdido tiempo, que había desperdiciado energía en cosas que no importaban, que había dado mi poder a personas que nunca lo pidieron. Pero en medio de ese proceso doloroso descubrí algo hermoso. Descubrí que la soledad no es lo mismo que estar solo. La soledad puede ser un lugar de encuentro, un lugar donde te encuentras a ti mismo sin el ruido del mundo, sin las opiniones de los demás, sin las expectativas que no son tuyas. Es en la soledad donde tu voz real empieza a hablar. Y si aprendes a escucharla, te das cuenta de que siempre ha estado ahí, solo que estaba tapada por todas las demás voces. Empecé a hacer cosas pequeñas, no grandes cambios dramáticos, solo pequeñas decisiones consistentes. Me levantaba a la misma hora todos los días, no porque me sintiera motivado, sino porque decidí que la motivación no iba a ser mi guía, la disciplina iba a ser mi guía. Y la disciplina no pregunta cómo te sientes, la disciplina solo pregunta qué decidiste hacer. Dejé de compartir mi dolor con todo el mundo, no porque fuera débil compartirlo, sino porque me di cuenta de que estaba usando mi dolor como identidad. Cada vez que contaba mi historia, me anclaba más en ella. Cada vez que buscaba validación, me alejaba más de mi propia verdad. Así que empecé a guardar silencio. No un silencio de derrota, un silencio de construcción. Un silencio donde estaba edificando algo nuevo dentro de mí. Y la gente no entendió. Algunos pensaron que me había vuelto frío, otros pensaron que los estaba evitando, pero yo no estaba evitando a nadie. Estaba encontrándome a mí mismo. Y ese proceso requería distancia. Requería que dejara de explicarme. Requería que dejara de buscar aprobación para cada paso que daba. Hubo momentos donde quise rendirme. Momentos donde la soledad se sentía como castigo en lugar de como regalo. Momentos donde pensé que tal vez era más fácil volver a la comodidad del sufrimiento conocido. Porque el sufrimiento conocido tiene algo perversamente reconfortante. Sabes qué esperar. Sabes cómo manejarlo. Pero el crecimiento es incómodo. El crecimiento te pide que sueltes lo conocido y confíes en lo desconocido. Un día estaba caminando por la calle y vi a un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Se caía una y otra vez. Lloraba. Se frustraba. Pero su padre no lo cargaba. Solo lo animaba desde lejos. Y el niño se levantaba. Se caía de nuevo.
se levantaba de nuevo. Y eventualmente, después de muchas caídas, empezó a rodar. Y su sonrisa era la sonrisa de alguien que había ganado algo por sí mismo. No porque alguien se lo regalara, sino porque lo construyó. Y yo entendí que mi Padre Celestial estaba haciendo lo mismo conmigo. No me había abandonado, me estaba dejando aprender, me estaba dejando caer para que aprendiera a levantarme. Porque si Él me hubiera cargado todo el tiempo, yo nunca hubiera aprendido a caminar. Y lo que yo necesitaba no era que alguien me cargara. Lo que necesitaba era aprender a sostenerme por mí mismo. Parte 3. La transformación. La transformación no llegó con fuegos artificiales. Llegó en la repetición silenciosa de pequeñas decisiones correctas. Llegó en las mañanas donde no quería levantarme, pero lo hacía de todos modos. Llegó en las noches donde quería rendirme, pero elegía intentar un día más. Llegó en los momentos donde nadie estaba mirando y yo decidía hacerlo de todos modos. Empecé a entender algo fundamental. Tu vida no cambia cuando cambias tus circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias tú. Puedes tener todas las oportunidades del mundo, pero si tu mentalidad sigue siendo la misma, vas a terminar en el mismo lugar. Y yo había estado esperando que las circunstancias cambiaran primero. Esperando tener más dinero. Esperando tener más apoyo. Esperando tener más tiempo. Pero la vida no funciona así. La vida responde a quien tú eres, no a quien esperas ser algún día. Así que empecé a trabajar en mí. No de manera superficial. No leyendo solo libros de autoayuda y repitiendo afirmaciones vacías, sino de manera profunda y honesta. Empecé a preguntarme, ¿quién soy cuando nadie me está viendo? ¿Qué hago cuando nadie me va a aplaudir? ¿Qué valores realmente me importan y cuáles solo finjo que me importan? Y las respuestas no fueron bonitas. Descubrí que había estado viviendo de acuerdo a expectativas que ni siquiera eran mías. Descubrí que muchas de mis decisiones estaban basadas en el miedo. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso, miedo a estar solo, y ese miedo me había mantenido pequeño, me había mantenido dependiente, me había mantenido esperando. Decidí que iba a construir una relación conmigo mismo primero. Antes de buscar validación afuera, iba a validarme a mí mismo, y eso significaba tratarme con respeto. Significaba cumplir las promesas que me hacía, porque cada vez que me decía voy a hacer esto y no lo hacía, estaba rompiendo mi propia confianza. Estaba enseñándome a mí mismo que mi palabra no valía nada. Así que empecé pequeño. Me prometí hacer 10 minutos de ejercicio cada día. Y lo cumplí. No porque 10 minutos fueran a transformar mi cuerpo, sino porque cumplir esa promesa iba a transformar mi mente. Me prometí leer 10 páginas cada noche. Y lo cumplí. No porque 10 páginas fueran mucho, sino porque estaba construyendo el hábito de hacer lo que dije que iba a hacer. Y lentamente algo empezó a cambiar. Empecé a confiar en mí mismo. Empecé a creerme cuando me decía que podía hacer algo, porque tenía evidencia. Tenía un historial de pequeñas victorias que me demostraban que era capaz. Y esas pequeñas victorias se fueron sumando, como gotas de agua que eventualmente llenan un vaso. Aprendí que la disciplina no es castigo. La disciplina es amor. Es amarte lo suficiente como para no dejarte sabotear tu propio futuro. Es amarte lo suficiente como para hacer las cosas difíciles hoy para que mañana sea más fácil. Es amarte lo suficiente como para no rendirte contigo mismo incluso cuando sería más fácil hacerlo. Dejé de comparar mi proceso con el de los demás, porque cada persona tiene su propio camino. Cada persona tiene sus propias batallas. Y lo que ves en redes sociales no es la historia completa. Ves el resultado final. No ves las noches de duda. No ves las caídas. No ves el trabajo silencioso que nadie aplaudió. Así que dejé de mirar afuera y empecé a mirar adentro. Mi única competencia era la persona que fui ayer. Mi única pregunta era, ¿soy mejor hoy de lo que era ayer? Y algunos días la respuesta era no. Algunos días fallaba. Algunos días volvía a los viejos patrones. Pero aprendí a no castigarme por eso. Aprendí que el error no es caer. El error es quedarte en el suelo. El error es usar la caída como excusa para no volver a intentarlo. Así que cada vez que caía, me levantaba más rápido. Cada vez que fallaba, aprendía más rápido. Cada vez que dudaba, elegía confiar más rápido. Empecé a rodearme de cosas que me elevaban. Dejé de consumir contenido que me hacía sentir menos. Dejé de pasar tiempo con personas que solo querían quejarse. No porque fuera mejor que ellos, sino porque entendí que tu entorno te forma.
Las voces que escuchas todos los días eventualmente se convierten en tu voz interna. Las imágenes que ves todos los días eventualmente moldean tu visión de lo posible. Y empecé a notar algo hermoso. La gente que realmente estaba creciendo no hablaba mucho de ello. Simplemente lo hacían. No necesitaban anunciar cada pequeño progreso. No necesitaban validación constante. Trabajaban en silencio y dejaban que sus resultados hablaran. Y yo decidí ser como ellos. Decidí dejar de hablar de lo que iba a hacer y simplemente hacerlo. Decidí dejar de publicar sobre mis planes y empezar a vivir mis planes. Hubo un momento donde me di cuenta de que ya no necesitaba que nadie entendiera mi camino. Ya no necesitaba explicar mis decisiones. Ya no necesitaba que nadie creyera en mí porque yo ya creía en mí. Y esa libertad era indescriptible, porque cuando dejas de necesitar la aprobación externa, te vuelves imparable. No porque seas arrogante, sino porque tu dirección viene de adentro, no de afuera. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Aprendí que puedes estar en una habitación llena de gente y sentirte vacío. Y puedes estar completamente solo y sentirte completo. Porque la plenitud no viene de cuántas personas tienes alrededor. La plenitud viene de tu relación contigo mismo. Viene de saber quién eres cuando nadie está mirando. Viene de vivir de acuerdo a tus valores, incluso cuando nadie te lo va a reconocer. Y esto no significa que no necesitaba a nadie. Significa que dejé de necesitar a alguien para completarme. Dejé de buscar en otros lo que solo yo podía darme. Dejé de esperar que alguien llenara un vacío que era mi responsabilidad llenar. Y cuando hice eso, algo milagroso pasó. Las relaciones en mi vida mejoraron, porque ya no estaba relacionándome desde la necesidad. Estaba relacionándome desde la plenitud. Ya no buscaba llenar un vacío, buscaba compartir abundancia. Hay algo que nadie te dice sobre la disciplina. Te dicen que es importante. Te dicen que la necesitas, pero no te dicen que la disciplina no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consistente. Se trata de elegir una y otra vez, incluso cuando no te sientes como hacerlo. Especialmente cuando no te sientes como hacerlo. La motivación es hermosa, pero no es confiable. La motivación viene y se va como las olas. Algunos días te sientes invencible, otros días apenas puedes levantarte de la cama. Si dependes de la motivación, solo vas a avanzar en los días buenos. Pero la vida no espera a que tengas días buenos. La vida sigue avanzando, y tú tienes que seguir avanzando con ella. La disciplina es lo que te sostiene cuando la motivación se fue. La disciplina es el sistema que construyes para que tu vida no dependa de cómo te sientes. Es levantarte a la misma hora incluso cuando no dormiste bien. Es hacer el trabajo incluso cuando no te apetece. Es elegir la opción correcta incluso cuando la opción fácil está justo ahí. Y al principio es difícil, es doloroso. Tu mente te va a dar 1000 razones para no hacerlo. Te va a decir que puedes empezar mañana. Te va a decir que un día no importa. Te va a decir que te mereces un descanso. Y a veces esas cosas son verdad. Pero la mayoría de las veces son solo excusas disfrazadas de razones. Aprendí a reconocer la diferencia entre mi voz sabia y mi voz saboteadora. Mi voz sabia me dice: estás cansado, descansa hoy y mañana vuelves más fuerte. Mi voz saboteadora me dice: estás cansado, mejor déjalo todo y haz algo más fácil. La primera voz me cuida, la segunda voz me mantiene estancado. Y la disciplina no se trata de ignorar tus necesidades. Se trata de distinguir entre necesidad real y resistencia. Porque tu cuerpo y tu mente van a resistirse al cambio. Es natural. El cerebro está programado para buscar comodidad y evitar incomodidad. Pero el crecimiento vive en la incomodidad. El crecimiento vive en hacer lo que tu cerebro dice que no hagas. Cada mañana me despertaba y tenía una conversación conmigo mismo. No era siempre bonita. Había días donde no quería hacer nada. Días donde el peso de todo me parecía demasiado. Y en esos días me decía: no tienes que sentirte bien para hacer lo correcto. Solo tienes que hacerlo de todos modos. Y lo hacía. No perfectamente. No con energía infinita. Pero lo hacía. Y con el tiempo, esas acciones se convirtieron en identidad. Ya no era alguien que trataba de ser disciplinado. Era alguien disciplinado. No porque fuera especial, sino porque había repetido las acciones suficientes veces para que se volvieran parte de quién era. Ya no tenía que convencerme cada día. Mi cuerpo simplemente sabía qué hacer. Aprendí que la disciplina te da libertad. Suena contradictorio, pero es verdad. Cuando tienes disciplina con tu dinero, tienes libertad financiera.
Cuando tienes disciplina con tu salud, tienes libertad física. Cuando tienes disciplina con tu tiempo, tienes libertad para hacer lo que realmente importa. La disciplina no te limita. La falta de disciplina te limita. Empecé a ver resultados, no de la noche a la mañana, pero gradualmente. Mi cuerpo cambió, mi mente cambió, mi vida cambió. Y lo más hermoso es que esos resultados no dependían de nadie más. No dependían de la suerte, no dependían de circunstancias perfectas. Dependían de mí, de mis decisiones, de mi consistencia, de mi negativa a rendirme conmigo mismo. Hubo momentos donde quise tirar todo por la borda, momentos donde los viejos hábitos llamaban fuerte, momentos donde el camino fácil parecía tan tentador. Pero en esos momentos me preguntaba, ¿qué versión de ti va a ganar hoy? ¿La versión que conoces o la versión que estás construyendo? Y elegía la versión que estaba construyendo, una y otra vez, día tras día. Y algo hermoso pasó. Empecé a respetarme a mí mismo, no de manera arrogante, de manera genuina, porque sabía lo que estaba haciendo cuando nadie estaba mirando. Sabía que estaba cumpliendo mis promesas. Sabía que estaba honrando mi palabra. Y ese respeto propio era más valioso que cualquier validación externa. La disciplina me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo manejar más de lo que creía, que el dolor de la disciplina es temporal, pero el dolor del arrepentimiento dura para siempre. Y yo ya no quería vivir con arrepentimiento. Ya no quería llegar al final de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si me hubiera tomado en serio. Empecé a tratar mis metas como citas conmigo mismo. Citas que no podía cancelar. Porque cuando cancelas una cita con otra persona, los decepcionas. Pero cuando cancelas una cita contigo mismo, te decepcionas. Y yo ya me había decepcionado suficientes veces. Era hora de aparecer para mí mismo de la manera en que siempre había querido que otros aparecieran para mí. Y entonces llegó un día donde me miré al espejo y vi a alguien diferente. No solo físicamente, había algo en mis ojos, algo que no estaba ahí antes. Era paz, era certeza, era la mirada de alguien que había peleado su propia batalla y había ganado. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque yo me había vuelto más fuerte. Me di cuenta de que ya no estaba esperando. Ya no estaba esperando que alguien viniera a salvarme. Ya no estaba esperando el momento perfecto. Ya no estaba esperando permiso. Ya no estaba esperando nada. Estaba viviendo. Estaba construyendo. Estaba avanzando. Y lo más hermoso es que lo estaba haciendo por mí. No para probarle algo a nadie. No para recibir aplausos. Sino porque había decidido que mi vida valía el esfuerzo. La soledad dejó de asustarme. Porque entendí que la soledad no es ausencia, es presencia. Es estar completamente presente contigo mismo sin distracciones. Es conocerte en los niveles más profundos. Es descubrir que eres compañía suficiente para ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Porque ya no buscas afuera lo que solo puede venir de adentro. Las personas que se fueron de mi vida ya no me dolían, porque entendí que no todos están destinados a caminar contigo para siempre. Algunas personas son capítulos, y está bien cerrar el capítulo, no con amargura, no con resentimiento, sino con gratitud por lo que fue y claridad sobre lo que necesita ser. Porque aferrarte a lo que ya terminó solo te impide recibir lo que está por venir. Y empezaron a llegar cosas nuevas, oportunidades que no estaban ahí antes, personas que resonaban con quien yo me había convertido, situaciones que reflejaban mi nueva energía. Porque la vida responde a tu frecuencia. Cuando cambias por dentro, tu mundo exterior tiene que reorganizarse para reflejar ese cambio. No es magia, es alineación, es causa y efecto, es cosechar lo que sembraste en silencio. Pero lo más hermoso no fue lo que llegó de afuera, fue lo que había construido adentro. Fue la confianza inquebrantable en mí mismo. Fue saber que sin importar qué pasara, yo podía manejarlo. Fue la paz de saber que mi valor no dependía de opiniones externas. Fue la libertad de vivir según mis propios términos. Dejé de buscar validación en redes sociales. Dejé de necesitar que la gente supiera todo lo que estaba haciendo, porque me di cuenta de que los verdaderos ganadores trabajan en silencio. No necesitan anunciar cada paso porque están demasiado ocupados dando el siguiente paso. Y yo quería ser un hacedor, no un hablador. Quería ser alguien cuya vida hablara más fuerte que sus palabras. Aprendí a celebrar en privado, a reconocer mis propias victorias sin necesidad de audiencia.
Porque cuando dependes de validación externa para sentirte bien con tus logros, le das tu poder a otros. Pero cuando puedes celebrarte a ti mismo, te vuelves completo, te vuelves suficiente, te vuelves libre. Y la libertad es lo más hermoso que puedes tener. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de ser quien realmente eres sin disculparte. La libertad de elegir tu camino sin necesitar aprobación. La libertad de fallar y levantarte sin que nadie te diga que puedes. La libertad de saber que tu vida es tuya y de nadie más. Hoy me levanto diferente. No porque todo sea perfecto, no porque no haya desafíos, sino porque sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que soy capaz de hacer. Y eso no me lo dio nadie. Lo construí yo, en la soledad, en el silencio, en los días donde nadie estaba mirando y yo decidí aparecer de todos modos. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Tú también puedes. No porque yo te diga que puedes, sino porque es verdad. Porque tienes dentro de ti todo lo que necesitas. Solo que nadie te lo ha mostrado. Solo que has estado buscando afuera lo que siempre ha estado adentro. Solo que has estado esperando permiso cuando ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Nadie va a venir. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Porque cuando nadie viene, te das cuenta de que tú eres suficiente. Cuando nadie viene, dejas de esperar y empiezas a construir. Cuando nadie viene, te conviertes en tu propio héroe. Y ese es el día que tu vida realmente comienza. No necesitas ser perfecto, solo necesitas empezar. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar un paso. No necesitas que nadie crea en ti, solo necesitas creer en ti. Y cuando creas en ti, cuando realmente confías en tu capacidad de figurarlo, todo cambia. No el mundo, tú. Y cuando tú cambias, tu mundo tiene que cambiar contigo. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu transformación la hace real. Porque eres más fuerte de lo que piensas, más capaz de lo que crees y más valioso de lo que cualquier persona podría decirte. Hoy es el día, no mañana, no cuando las cosas estén perfectas. Hoy, este momento, esta decisión, este paso, porque tu vida está esperando que dejes de esperar. Y cuando lo hagas, cuando realmente decidas aparecer para ti mismo, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir que nunca estuviste solo. Siempre estuviste contigo, y tú eres todo lo que necesitabas. Bienvenido a tu renacer, bienvenido a tu verdadera vida, bienvenido a casa.